Crisis de 2007-2008, vamos a ver cómo lo estaban viendo durante ese proceso de la burbuja inmobiliaria en el pasado, porque es cierto que ver algunas veces el pasado puede servir como base para intuir, o por lo menos para incluir en parte de tu análisis, para tu estrategia para el futuro, ¿no? No quiere decir que lo que haya sucedido en el pasado vaya a suceder en el futuro. Sin embargo, soy de la opinión que las conductas humanas, básicamente por tema de emociones sobre todo, no varían mucho con el tiempo. Primero porque la masa no cambia, la masa me da igual que sea en el año 500, que en el 1000, que en el 1500, que en el 2000, 2030, no cambia, las reacciones suelen ser muy similares, pese a que tengamos diferentes tecnologías, diferente demografía, diferente economía, finanzas, diferentes sistemas, ¿no? Pero en términos generales viene a ser lo mismo, es lo que quiero decir. Entonces, vamos a comenzar con cómo veían durante los años de esa conformación de la burbuja inmobiliaria en España, 2005, 2003, 2005, bueno, básicamente fue de 1997 hasta el 2007, ¿no? Cuando pinchó en el 2007-2008. Entonces vamos a comenzar por ahí, cómo lo estaban viendo en su momento la gente. Veía que se venía una crisis, se avecinaba, o quizá la omitían. Entonces, hoy en día vemos que hay mucha gente que dice que no estamos en una crisis, que no estamos en una burbuja dentro del inmobiliario, que no pasa nada porque tengamos la deuda tan alta ni en España, ni en Estados Unidos, ni en China, etc. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que se decía en el pasado, justo antes de que ocurriera cuando se pinchó la burbuja, ¿no? Porque sabemos que se pinchó, ¿vale? A todo lo pasado todos somos muy listos, pero vamos a ver qué sucedió antes y qué es lo que opinaba la gente. Os voy a traer eso. También veremos esa crisis inmobiliaria del país de Estados Unidos y del país de la bandera roja. Segundo tema, vamos a hablar sobre una herramienta para que veáis un poco la situación macroeconómica de Estados Unidos, ¿vale? Y también de varios países, bueno, de la mayor parte de los países del mundo. Creo que es una herramienta muy útil que tenéis que tener en el radar para de esta manera ir viendo cómo van cambiando determinados parámetros y luego también un par de cositas que creo que son muy útiles para que, bueno, podamos por lo menos echarle un ojo a un tipo de inversiones que creo muy útil para los próximos años. Tercero, vamos a ver una afirmación que estoy escuchando de verdad decenas de veces, tanto en comentarios como gente que he escuchado hablo con mucha gente y repiten lo mismo, como mantras, como papagayos, como loros. No sé si los papagayos lo repiten, pero los loros seguro. Pues bueno, peor que ello, porque son humanos y en teoría son más inteligentes que un loro o un papagayo, ¿vale? Entonces, eso de que lo pague el Estado. Vamos a ver si es verdad que lo tiene que pagar el Estado o quién lo tiene que pagar, o quién es el Estado, ¿no? Cuarto tema es cómo vender, o si es fácil o no es fácil, vender una vivienda en la que ha habido un crimen, un asesinato, un suicidio, una explosión, una muerte natural, ¿vale? Vamos a ver qué tan fácil, qué tan difícil es vender una vivienda en estas circunstancias. Y el último tema, que ya ha pasado hace unos días, pero es algo que, bueno, se me ha pasado, no lo he comentado por aquí, me habéis preguntado algunos en las mentorías privadas, que os invito a quienes tengáis dudas o queréis plantear estrategias, tanto para inmuebles, como metales preciosos, como activos digitales, que me contactéis por privado. Ahora bien, esto es un tema que no lo hemos tratado, pero que es muy importante y que nos va a afectar a todos o a casi todos. Entonces, vamos a ver qué es eso de condonar o la quita de la deuda autonómica a favor del Estado. Vamos a ver, algunos ya lo sabréis, supongo, pero creo que es muy importante, ¿vale? Que lo veamos. Así que vamos a empezar por el principio. Y el principio decía que es el tema número 1, que es el de la crisis 2007-2008 en España. Vamos a ver qué es lo que sucedió, ¿no? Las crisis no vienen solas, las crisis vienen por algo, ¿vale? De perogrullo. Ahora la pregunta es, ¿las crisis suceden por casualidad o las crisis son provocadas? Yo soy de la opinión que muy buena parte de las crisis, lo más probable es que sean provocadas. ¿Por qué interesa? Porque en todas las crisis se produce cambio del sistema, se produce más control, se producen concentraciones bancarias, se producen también mucho más endeudamiento y al final, y en términos ya de concluyentes, podemos decir que se produce una gran transferencia de riqueza. Y eso es al final, bajo mi punto de vista, el objetivo de todas las crisis que suceden. Porque, insisto, uno, son provocadas y segundo, se produce una transferencia de riqueza. Es lo típico de por qué los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. A ver, la cosa es, cuando yo me acuerdo en el 2007-2008, esos años después, había gente que se preguntaba, ¿pero dónde está el dinero? ¿No? ¿Dónde está el dinero? Yo me preguntaba también. Decía, digo, ¿dónde está el dinero? Ya me pillaba bastante más joven, ¿no? El 2007-2008. Y a todos, ¿no? Nos pillaba. Tenemos la misma distancia, los mismos años, ¿no? De diferencia. Entonces, ¿dónde se va el dinero? El dinero, como he dicho antes, como la deuda, no es que desaparezca.
El dinero nos aparece, la deuda nos aparece. Lo que sucede es que cambia de manos, cambia de responsabilidades y cambia también esos derechos, ¿no?, que puedes hacer con ese dinero. Entonces, si lo que estamos diciendo es que ese dinero ha desaparecido, no ha desaparecido, ha cambiado de manos. Entonces, ¿quién se ha llevado el dinero? Los más ricos. ¿No te parece a ti sospechoso que precisamente esos ricos sean los que se los haya transferido tantísimo dinero? Eso es porque va de los pobres a los ricos, que no te engañen, ¿vale? Las crisis son provocadas y siempre hay alguien por detrás que tiene un objetivo. Evidentemente el objetivo no es tener menos poder y menos dinero, sino es tener más poder y más dinero. Llega un momento en el que cuando ya tienen tanto dinero solamente quieren más y más poder, ¿vale? Porque da igual tener 10 billones que 11 o 100 billones que 12, ¿vale? O sea, da igual uno más que uno menos, es lo que te quiero concluir. Entonces, te voy a enseñar ahora a continuación, antes de eso te voy a dar un poquito muy rápidamente teoría para el que quiera saber o quiera conocer en más profundidad qué es eso de la crisis inmobiliaria, cómo se conformó, muy probablemente ya lo sepáis algunos, pero no todos, ¿vale? Simplemente por disipar alguna duda. Entonces luego te enseñaré qué es lo que decían en su momento, ¿vale? Un foro, de Foro Coches básicamente. ¿Y qué es lo que decían en Foro Coches? Gente que opinaba, al igual que hoy en día opinan en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y otras redes sociales, en YouTube. Vamos a ver qué es lo que opinaban en su momento la gente que estaba en Foro Coches. Muchos eran supuestos entendidos, otros no tenían ni pajolera ni idea, pero bueno, todos tienen derecho a opinar y bueno, hay gente que se conforma sus propias opiniones y estrategias de inversión en base a lo que escuchan de gente que tiene menos idea que incluso ellos mismos, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla rápidamente. A ver... Ahí estamos. Voy a utilizar Wikipedia porque creo que lo expone de una manera muy sencilla y rápida, así que lo vamos a ver simplemente para poner un poquito de contexto, ¿vale? A ver ahí, que lo veáis bien. La expresión burbuja inmobiliaria en España hace referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles en España, ¿vale? Fíjate, lo tenemos por aquí, desde 1997 hasta 2007-2008, ¿vale? Fueron 10-11 años. Sus efectos principales, aquí ya vamos a lo que comentaba antes de concentración bancaria, fueron la profundización de la crisis inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de ahorros quebradas, Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, Caja Mediterráneo, Nova Caixa Galicia, Caixa Cataluña, Unin y Bankia. Vale. Al final todo eso, la mayor parte se consolidó en torno a Bankia. No sé si eran 9 u 11, ¿vale? Y fíjate, aumento de desahucios en España en aplicación de la ley hipotecaria española. Sí, fue un drama. A mucha gente se le quitó la casa, a muchísima gente. ¿Esto de quién es responsabilidad? Bueno, de gobiernos, de bancos e incluso de las mismas personas. Porque, vamos a ver, a mí, por mucho que a mí me den una hipoteca, porque haya una agenda por detrás que lo que quieren hacer es ganar dinero a tu costa, si yo veo que voy a estar hasta el cuello, no voy a ser irresponsable también de que me vayan a, bueno, de tener que estar todos los meses dando el 50-60% de mi salario, de mis fondos o de mis inversiones para pagar una vivienda, ¿no? Entonces no estoy echando la culpa a la persona final que compró la vivienda, solamente estoy diciendo que todos tienen parte de culpa. Ahora bien, la agenda viene, por supuestísimo, y son los que más culpa tienen, por parte de políticos y por parte de élites, de bancos y etcétera, ¿vale? Y ayuntamientos fueron terribles, ¿vale? Fíjate, bueno, lo comentaré después, ¿vale? Lo que hicieron los ayuntamientos en su momento. Pero bueno, entonces, vamos allá. Dice, el primer síntoma de burbuja inmobiliaria fue el incremento anormal de los precios muy por encima del IPC. Vale, a ver, si los precios incrementan por encima del IPC, podemos estar de acuerdo en que es una burbuja inmobiliaria, ¿vale? Si el IPC es del 3% o en un periodo de 10 años es del 30% y la vivienda ha subido un 100%, pues vale. Como los precios de la vivienda han subido más que el IPC general, podemos decir que efectivamente es una burbuja inmobiliaria. Así, en términos genéricos, ¿vale? Si, por el contrario, la vivienda ha subido en un periodo, por ejemplo, dado de 10 años, la vivienda ha subido en 10 años menos que el IPC acumulado de 10 años, podríamos decir que es todo lo contrario, que la vivienda está por debajo, ha crecido por debajo de lo que ha crecido el IPC. Bueno, en términos genéricos podemos decir eso, ¿vale? Se habla de que esos incrementos de los precios fueron principalmente por factores externos, falta de suelo edificable, beneficios fiscales concedidos a la adquisición de viviendas, fíjate, inmigración, la especulación, recalificación de suelos, así como el exceso de crédito. Recalificación de suelos, ejemplo, ayuntamientos, tenemos un suelo que es rústico, vamos a pasarlo a que sea urbanizable, para que sea luego urbano, y entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener, primeramente, ese terreno va a tener una revalorización, va a tener una plusvalía que pagar. ¿Eso quién lo va a pagar? La constructora que ha comprado el terreno y lo vende, ¿vale? Primero. Segundo, va a pagar un ITP, el comprador, no al ayuntamiento, sino a la comunidad autónoma. Tercero, ¿qué más gastos o qué más impuesto va a haber?
como va a ser una vivienda, imagínate que en un pueblo, de repente, en un municipio, se construyen 5.000 viviendas, van a ser 5.000 impuestos de bienes inmuebles más, van a ser 5.000 tasas de basura, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues conviene, ¿vale? Es decir, ahí había mucho tejemaneje. Tú imagínate un constructor que llega y dice, te voy a dar no sé cuántos millones de euros porque me recalifiques este terreno, ¿vale? Ganaba mucho, sí, ganaba mucho. Lo que pasa que al final hubo una borrachera inmobiliaria cojonuda, ¿no? Dice, la burbuja inmobiliaria en España tuvo inicio en el 97. El Banco de España explica que el origen de la escalada de precios se encuentra en parte en el anterior boom inmobiliario que terminó en el 91 con una excesiva corrección. El Banco de España creo que tuvo mucha culpa. El Banco de España tuvo muchísima culpa y permitió también, lo primero es que ahí en ese momento, si tú ves las noticias, cómo sucedieron en este momento de acumulación me refiero de acumulación de la burbuja, ¿no? De esa creación de la burbuja, las noticias te animaban en su momento, las que eran la ministra de vivienda en su momento, ¿vale? Por ejemplo, con Rodríguez Zapatero, que aparece aquí, si no recuerdo mal, era Carmen Chacón, ¿vale? Estaba en el Ministerio de Vivienda y me acuerdo que animaba a que se comprara mucha vivienda, ¿vale? Se animaba a que, oye, si no compras mañana, si no compras hoy, mañana va a estar muchísimo más cara. Te metían ese FOMO, ¿no? Ese fear of missing out, de ese miedo a que te pierdas la oportunidad, a que te pierdas una oportunidad barata, ¿no? Y en ese momento había muchísimos carteles, había muchísima publicidad, estaban todo el día las noticias diciendo que iban a subir los precios, que se daba una previsión para el año siguiente de precios de un 10, un 20% superior. Entonces la gente, en vez de comprar un año después, pues dice, voy a comprar este año y me ahorro el hecho de tener que comprar más caro, ¿vale? Entonces, bueno, esto hubo muchísima corrupción por parte de bancos, Banco de España, bancos políticos, constructoras, ayuntamientos, en fin, muchísimo, ¿vale? Arquitectos, hubo muchísima corrupción por todos los lados, ¿vale? Y al final, ¿quién pagó los platos rotos? Siempre el consumidor final, siempre el cliente, siempre el comprador de vivienda. Digo que aquí, si hubiera personas más informadas, hubieran decidido no comprar vivienda porque se veía venir, ¿vale? Claro, a toro pasado todo el mundo muy listo, pero tú imagínate que una persona que no tiene nada de formación y una persona que no es capaz de pensar un poquito más que la media, ¿qué va a suceder? Pues que se puede dar por jodida, ¿vale? Entonces, esto fue durante Rodríguez Zapatero, pero insisto que esto ya venía dándose desde antes. Estos son los pactos de Estado que realmente hacen, estos son los pactos de Estado que se hacen por detrás. Bueno, finalmente hubo una explosión de la burbuja inmobiliaria y empezó en diciembre de 2007, bueno, yo diría incluso abril, mayo, una cosa así, junio de 2007, y se continuó hasta 2011, con caídas en la demanda superiores al 40%, básicamente se cerró el grifo, se dejó sin liquidez, y si la mayor parte de las transacciones inmobiliarias se hacen a través de crédito, si cierran el crédito, entonces tú ya no te puedes financiar, aunque vayas con muy buenas condiciones, a lo mejor te denegaban el crédito, ¿no? Entonces, si no hay liquidez, no hay financiación, olvídate, por mucho que construyas, no se va a comprar nada. ¿Qué hubo? Consecuencias, muchísimas constructoras arruinadas, verás todavía el esqueleto de muchísimas casas, en la estructura de muchísimas viviendas que quedaron sin hacerse. Incluso todavía se sigue dando, ¿no? Salida a esas viviendas todavía siguen sin venderse en muchísimos casos. Los precios que se consiguieron o que salieron en ese momento, o sea, que se consiguieron, que alcanzaron en ese momento las viviendas, pues muchas veces no se ha recuperado todavía porque de verdad era una burbuja. Entonces había muchas personas que dicen, bueno, compro una vivienda por 10 millones de pesetas, 60.000 euros, me dan financiación, luego la vendo por 100.000, 120.000 euros. ¿Y qué sucede? Me da para pagar la vivienda, pagar, bueno, pues esos costes, esas comisiones de cancelación, para pagar registrador, para pagar todo, y ahora sí tengo un beneficio, voy a por otra. Hubo muchas personas que se dedicaron a hacer eso, ¿vale? Yo fíjate que aquí sí que te recomiendo, hay una obra de Borja Mateo, bueno, échale un vistazo porque ahí te lo cuenta muy bien todo, en cuanto a cómo te comentaba, ¿no? Cómo fomentaban los políticos, constructoras, empresas, Banco de España, cómo maquillaban las cuentas, cómo realmente maquillaban las normas contables para de esta manera básicamente no decir que todos los bancos de España, o casi todos, estaban en bancarrota, ¿no? Entonces, bueno, esto se admite por parte de Banco Central Europeo, el Banco de España, todo está consentidísimo. Por eso digo que hay una mano negra por detrás y lo que hace es, quisieron conseguir que hubiera una crisis de cojones, ¿vale? De hecho, estoy convencido de que no nos hemos recuperado todavía de esta crisis y que fue el primer toque quizá fue la adhesión a la Unión Europea, ¿vale? Metiéndote el euro, cambio de sistema monetario. Segundo, ¿qué es lo que sucedió?
pues fue esta crisis financiera de 2007-2008, que nos vino básicamente dada por dos lados. La primera fue de la crisis subprime de Estados Unidos y también de la de España. Tuvimos factores externos e internos. Por eso en España fue devastador e insisto que fue el segundo gran golpe al poder adquisitivo de las personas en España. Estoy convencidísimo de que fue el objetivo, no fue nada accidental. Cuando hay muchas personas que se lucran y son personas que están en el top, personas élites, políticos, etcétera, es todo orquestado, ¿vale? Entonces, bueno, te invito a que le eches un vistazo a su libro que se llamaba La crisis inmobiliaria o la verdad inmobiliaria de la crisis inmobiliaria, una cosa así, ¿vale? De Borja Mateo. Échale un vistazo porque te lo cuenta todo con pelos y señales, ¿vale? Entonces, bueno, ya fíjate, Tinsa también la he visto por aquí ahora mismo. Tinsa también que se ocupaba de las tasaciones inmobiliarias. Bueno, pues el objetivo que era que las tasaciones sean altas, porque de esta manera, cuanta más altas fueran las tasaciones, más financiación te daban los bancos. ¿Qué es lo que sucedió cuando empezaron a caer los precios? ¿Por qué los bancos quebraron? Porque, vamos a ver, si tú tienes un crédito, un consumidor, un cliente contigo como banco por importe de 100.000 euros, imagínate, ¿qué sucede si esa casa cae hasta los 50.000? ¿Tú qué vas a poner? Vas a poner que tienes un riesgo. Tienes un riesgo en el banco de, oye, que en el caso de que esta persona no me pueda pagar, esa vivienda ya no vale 100 o más, que se revalorizaba, ¿no? Esa mentalidad de que la vivienda siempre sube y no cae de precio. Entonces, es una consecuencia muy negativa para los bancos y es lo que está sucediendo ahora mismo, que te contaré a continuación, con Estados Unidos y también el país de la bandera roja. Entonces, si ese préstamo, ese crédito tiene como un riesgo porque su valor, ese valor del inmueble, que insisto, tú has dado como banco una financiación, un crédito, una hipoteca por importe de 100.000, pero ese inmueble vale ahora 50, 60.000, tienes ahí una pérdida, ¿no? Tienes ahí una potencial pérdida. ¿Qué sucede? La normativa del Banco de España, la normativa contable, lo que hicieron fue no enseñarlo, porque si lo enseñas estarían quebrados la mayor parte de los bancos, ¿vale? Básicamente fue eso. La consecuencia al final fue concentración bancaria. Cada vez que veas fusiones, que lo pintan muy bonito, ¿no? Dándose la mano, de esa manera como vamos a ampliar las oficinas, los clientes, vamos a dar mejor servicio, etcétera, etcétera, al final lo que son OPAs encubiertas, yo te diría, ¿no? Al final lo que quieren es más y más poder. Y en la próxima crisis financiera que se va a venir, que va a ser crisis de euro probablemente, ¿qué es lo que va a suceder? Concentración bancaria. Van a quedarse muy poquitos bancos o mucho menos bancos que los que hay ahora, ¿vale? Seguimos entonces. Esta fue la bruja, se pinchó, al final cayeron los precios, la gente no podía comprar, no había liquidez, pues la crisis de liquidez. Y luego hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Antes de esta subida de hace un par de años, hemos visto cómo las tasas de interés estaban negativas, porque lo que querían era inyectar liquidez en el mercado. Y ahí es cuando vuelve a subir otra vez todo, ¿vale? Lo que hay que ver, y eso es muy importante y vamos a ver ahora mismo, si realmente los precios de la vivienda han subido o si lo comparamos con la inflación, quizá incluso no han subido tanto o incluso han caído. Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bueno, ha quedado un poquito, creo que clara la base de lo que fue la crisis financiera 2007-2008. Insisto, no nos hemos recuperado todavía, mucha gente perdió la casa, pero es que esto es de lógica y te voy a explicar por qué. Cuando los bancos inyectan liquidez en el mercado, imagínate a través de préstamos para ti como consumidor, imagínate, da 10 hipotecas, ¿vale? 10 hipotecas de 100.000 euros cada una. Y este es el truco del sistema monetario. Por eso hay expropiaciones, por eso la gente no puede pagar. Si da 10 hipotecas de 100.000 euros cada una, si está esperando que tú le devuelvas los 100.000 más los intereses, imagínate, 25.000, 125.000 euros en total. Si solamente ha puesto en liquidez 1.000.000 de euros, no puede esperar que tú devuelvas 1.000.000 más intereses, que serían 250.000 euros más. Si ha puesto en el mercado 1.000.000 de euros, insisto, 10 hipotecas de 100.000 euros cada una, no puede esperar que cada uno le devuelva luego también, no solamente los 100.000 euros, sino también 25.000 euros más. Porque cada vez que hay una crisis de deuda, va a haber gente que no pueda pagar su vivienda, porque hay despidos, pues, etcétera, etcétera. Entonces es así como se las gastan. Cuando financian empresas, lo que realmente están esperando muchas veces es, bueno, que van a pagar impuestos, que van a dar trabajo a la gente para que paguen impuestos, etcétera, etcétera, se endeuden, etcétera, etcétera. Pero también lo que están esperando es que mucho talento se tire durante muchos años trabajando, haciendo contratos, haciendo convenios, ¿no? Estableciéndose poder de marca. Es decir, ese talento va consolidando negocios que esos políticos y élites nunca lo harían. ¿Qué sucede luego? Muchas de estas empresas son comidas por BlackRock y otros. Cuando vienen mal dadas, dicen, bueno, es una compra estratégica, ¿no? Telefónica un día la hizo alguien, ¿no? Empresa privada. Entonces, pública-privada, ahora.
Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando crean una empresa súper? Imagínate, voy a decir, Pirelli, ¿vale? Pirelli, en Italia, neumáticos. ¿Qué sucede luego después cuando viene Maldadas? Llega a China y la compra. ¿Vale? Y esto con muchísimas otras empresas. Cuando veas que haya compras, que haya OPAs, en España nos han quitado muchísimas empresas. Entonces al final se la están llevando a precio de saldo. Y esto es lo que pasa también en Silicon Valley, en San Francisco, en todos los sitios. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces eso que te comenté hace un momento de los precios. Febrero de 2025. Tenemos que el precio en febrero de 2025 de compraventa, hablamos de media en España, es de 2.271 euros metro cuadrado. ¿Cómo estaba el precio en 2006? Enero de 2006, 2.065 euros metro cuadrado. Bueno, esto es lo que nos viene a decir que más o menos ha crecido un 10% la vivienda en 19 años, 20 años, ¿no? Vamos a ver a través del IPC, ¿vale? Esta herramienta que tenemos, si esos 2.065 euros los ponemos como renta inicial en enero de 2006, vamos a ver cuánto tendría que haber sido si le aplicamos el IPC que hemos tenido durante los últimos 19 años. Si esos 2.065 euros los ponemos como renta inicial, te lo voy a poner aquí, ¿vale? Mira, febrero, enero de 2006, ¿vale? Hemos dicho que son 2.065 euros, ¿vale? Y esta es la renta que vamos a actualizar conforme al IPC que ha sucedido, que se ha provocado, mejor dicho, desde enero de 2006 hasta 2025 febrero. Esa renta tendría que ser 3.014,74 euros. Una tasa de variación, es decir, un IPC del acumulado del 47,3%. Esto quiere decir que realmente, de acuerdo con la inflación que ha vivido España durante los últimos 19 años, la vivienda, el precio medio en España de la vivienda tenía que haber pasado de 2.065 a 3.041. Y hemos dicho que tenemos 2.271. Ahora te pregunto, ¿ha subido realmente la vivienda o no ha subido? En términos nominales, sí ha subido. En términos reales, si consideramos la inflación, la vivienda ha subido por debajo de la inflación. Y eso a mí lo que me viene a decir es que ha habido, bueno, no solamente que ha habido una pérdida de poder adquisitivo del 47%, es decir, la mayor parte de la gente, si no ha sido capaz de conseguir una revalorización de sus rentas o de sus inversiones o de su salario por encima de ese 47%, ha perdido dinero, le han robado dinero de manera legal. Eso es lo que ha sucedido, ¿vale? Como resumen. Con lo cual te pregunto, si la vivienda estaba en 2065, tendría que estar en 3.041 siguiendo el IPC que ha sufrido en España, pero tenemos 2.271, te pregunto, ¿ha subido tanto realmente la vivienda o lo que ha pasado es que nos han destrozado el poder adquisitivo y por eso a la gente se le hace cuesta arriba? Poder adquisitivo, aquí no estamos contando tampoco impuestos, ¿vale? Simplemente como apunte, que cuando tú consideras algo y le metes la inflación, ¿no? Consideras el valor real, entonces ahí ves la realidad de las cosas, ¿vale? Así como apunte. Dejadme comentarios qué opináis sobre todo esto que os estoy comentando, tanto de la burbuja inmobiliaria de 2007, si lo sabíais así. Si tenéis alguna cosa que añadir, la comentamos. Y sobre todo, qué opináis sobre este tema de la inflación, cómo afecta a los precios de la vivienda. Bueno, vamos a ver ahora a continuación, ¿vale? Visto que, veréis, esto no lo cuentan en los telediarios, ni tampoco nuestro queridísimo todopoderoso Pedro Sánchez.